nombre es Juan Camilo Rodríguez García, estudiante de la institución educativa Eduardo Carranza y aprende el SENA en la técnica de asesoría comercial. Hoy vamos a clasificar distintas fuentes de informaciones entre las distintas clases de fuentes de información. Son la fuente primaria, fuente secundaria y fuente terciaria. Encontramos como primero revista de resúmenes. Al leer la palabra resúmenes, nos damos de cuenta que es un análisis a una fuente primaria, o es decir, a otra fuente de información. Por lo tanto, es una fuente secundaria. Artículos basados en otros trabajos. Cuando nos referimos a basados, quiere decir que hizo un repaso o una idea tomada de otra fuente de información primaria. Por lo tanto, va en fuente secundaria de información. Los diccionarios son una fuente de información más concreta y que conlleva más trabajo intelectual, es decir, es una fuente de información primaria. Los catálogos y las bibliografías corresponden a fuentes de información secundaria, ya que son algo más idealizados en otros conceptos o fuentes de informaciones primarias. Los que son documentos oficiales, informes, normas, revistas, actas de congreso y diarios corresponden a las fuentes primarias, ya que aquí se ve mucho la exposición de ideas únicas y originales. Y las bibliografías de bibliografías, estamos hablando un análisis de una idea principal o de una idea original. Entonces hace énfasis a una fuente terciaria. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre los distintos tipos de fuentes de información. Empezamos con la fuente de información primaria. Provee información directa y de primera mano sobre un evento. ¿Qué quiere decir esto? Que la información primaria es aquella que no tiene origen de plagio o tiene origen sobre el análisis de otra información. Esto hace énfasis a que la información primaria es una información original y de primera calidad. Ejemplos de información primaria podemos encontrar como poemas, discursos y libros. ¿Qué quiere decir un poema? Un poema es un verso, una rima escrita en una forma especial con unas características esenciales que lo hacen original, y así son sus otros ejemplos. Fuente secundaria: analiza, debate y comenta la información de la fuente primaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nos referimos a fuente de información secundaria, hacemos como un énfasis más a la información que analizó, resumió o idealizó y quiere seguir distribuyendo una idea original anteriormente ya planteada. Tenemos el ejemplo de biografías, bases de datos y enciclopedias. Allí podemos encontrar distintas ideas de muchas perspectivas, de muchos conceptos ya planteados anteriormente. Fuente de información terciaria. Esta fuente enumera, recopila y cataloga fuentes de información primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir esta? Esa es como la que encierra globalmente a un nivel más conceptual todas las fuentes anteriores. Tenemos como ejemplo los manuales, las guías, los directorios. Allí se van a encontrar una información más globalizada, una información más concreta y mucho más resumida para la distribución o para la disposición de las personas que quieran acceder a ella. En el siguiente punto pues encontramos dos interrogantes. El primero corresponde a información y fuente de información tienen el mismo significado, y la respuesta es no, ya que información es una manera de aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos contener información a todo lo que es nuevo para nosotros, como por ejemplo algún dato sobre el mundo, alguna operación matemática o alguna canción nueva que no lo sabíamos. Es información nueva para nosotros y eso es una manera de aprender. Y una fuente de información es por el medio del cual nosotros buscamos una información determinada, ya sea por algún medio audiovisual, por un medio digital o por un medio escrito. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la principal diferencia entre fuente de información primaria y fuente de información secundaria? ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos referencia a la fuente de información primaria, nos hacemos referencia a una fuente de información en donde la información es original, todas las ideas son originales, no contienen plagio y por ende pues tienen una mejor énfasis y un mejor desarrollo de conceptualización a la hora de expresarse. Cuando hablamos de una fuente de información secundaria, hacemos mucho a la referencia del análisis, del resumen, de una
comentación, se podría decir un comentario más bien dicho, respecto a la información de la fuente primaria. Entonces allí vamos a encontrar una idea similar, pero un poco más resumida, un poco más basada en la fuente de información primaria, pero no va a seguir siendo la misma original.